Después de esta intervención de Beatriz, que nos ha dado una serie de claves en relación con cómo podemos pensar rápidamente una estrategia, porque al final es estrategia, para tener impacto, que al final lo que nos interesa con la comunicación es impacto, yo os voy a contar un poco algunas experiencias de cómo también utilizar esta parte de la comunicación, del marketing, ¿no? Por diferenciarlo de la habilidad relacional comunicativa, para trabajar también el liderazgo. El título de la ponencia es Liderazgo y Comunicación, entonces, por dar alguna clave, algún ejemplo. En 10 minutos da para lo que da, pero por lo menos una píldora para que nos acerquemos al tema. Entonces, liderazgo, ¿no? ¿Cuántas veces oís liderazgo al cabo del día? Muchas, ¿no? ¿Y alguien se atreve a definir el liderazgo? ¿Nadie? Ni menos en público, ¿eh? Wow. Igual en petit comité y aún así, ¿no? Se te queda un poco de cara de pez. Claro, tú te pones a intentar buscar una definición de liderazgo en Google y te encuentras pues más de 84 millones de entradas que te definen algún tipo de liderazgo. Entonces es difícil ponerse aquí a hablar de liderazgo definiendo liderazgo, que normalmente lo primero dice, voy a hablar de esto, ¿no? Entonces yo lo voy a intentar acotar un poco a mi área de experiencia más amplia, que es el área de cultura preventiva. ¿Qué se entiende el liderazgo? ¿Cómo influye el liderazgo? ¿Y cómo podemos trabajar el liderazgo y la cultura preventiva cuando nos planteemos que queremos hacer un programa de comunicación o un programa de marketing? Por tanto, para que encaje, lo primero que tengo que hacer es una cosa que ya ha comentado Beatriz y que lleváis varios días comentando aquí, que es, lo primero es escuchar, ¿no? Ya te ha dicho, oye, hacer grupos, hacer lluvia de ideas, meter a los trabajadores, preguntar arriba, preguntar abajo. Ayer lo comentaban también, ¿no? La retención del talento. Qué importante es escuchar lo que el trabajador quiere, lo que quieren los grupos de interés. La RSC nos enseña, ¿no? También a empezar a hablar de grupos de interés, no solamente de clientes internos, externos, etcétera. Al final, tenemos que escuchar. Entonces, ¿para escuchar para qué? Para poder alinear los mensajes. Porque yo estoy muy seguro de que lo más importante de lo que tengo que hablar de la fábrica es de atmósferas explosivas. Pero igual resulta que la mayor ignorancia que hay no es de atmósferas explosivas, sino que es de algo mucho más sencillo y de un riesgo menor. O yo quiero hacer una campaña de cardiovascular, porque es lo que hace todo el mundo cuando empieza un programa de bienestar, y resulta que lo que tengo que hacer en la empresa es hacer una política que me permita ir al gimnasio, ¿no? Entonces, bueno, al final, el escuchar a la persona a la que va dirigida nos permite mucho más alinear esas ideas cerebro y corazón de las que hablaba ella. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo encaja con esto? Bueno, esto es ¿sabéis las dimensiones de la cultura preventiva? No voy a hablar sobre cultura preventiva, pero sí explicar un poco cómo lo podemos utilizar para trabajar. Entonces, una de las cosas principales que trabajamos cuando hablamos de cultura preventiva es el compromiso de la dirección. Normalmente cuando tú trabajas en una empresa cultura preventiva, el compromiso de dirección está encima de la mesa, porque si no, raramente te contratan, ¿vale? Pero ojo, el que haya un compromiso de la empresa y de la dirección no quiere decir que este compromiso se vea. Es como en las parejas, ¿no? Yo te quiero mucho, cariño, ya, pero si no lo noto, me da exactamente igual que me lo digas. ¿No? Pues esto es lo mismo, pero en la empresa. No, sí, para mí es muy importante la salud de los trabajadores, ya. ¿Y cuántas hablas con ellos? Uy, es que no tengo tiempo. ¿No? Si no hablas de seguridad no existe, las conversaciones, la comunicación está todo el rato ahí. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Pues intentando hacer que ese compromiso, que digamos es una de las piedras angulares, como sabéis, para trabajar cultura preventiva, sea visible. Resulta que yo como empresa me estoy gastando un montón de dinero, me estoy gastando un montón de recursos, estoy invirtiendo un montón de tiempo en esto, pero si no lo sabe el trabajador de base, ¿qué tipo de cultura estoy generando? Por tanto, en esa manera de hacer ese compromiso visible, que es una de las piedras angulares para trabajar cultura preventiva, una de las cosas que puedo hacer es utilizar un buen plan de comunicación y ahí me encajan las cosas. Entonces, ¿cómo puedo utilizar esos planes de comunicaciones de lo que yo como empresa es importante para mí y a la vez ir trabajando el liderazgo de la gente? Pues se puede, ¿vale? Al final, como en Visión Cero, lo importante es el camino, no el resultado final. El camino es en el que aprendemos y en el que vamos generando cosas. Si yo quiero trabajar el compromiso preventivo de la dirección y lo quiero trabajar en herramientas específicas, puedo llegar yo, consultora externa, allí le digo, mira, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto y esto. Y igual lo hacen, porque nadie es profeta en su tierra, entonces llegas de fuera, igual lo hacen. Pero ¿qué efecto tiene ese? ¿Qué me he perdido en todo ese camino para poder generar algo más que simplemente una campaña bonita, por muy bonita que sea, o por un impacto parcial que tenga? Pues voy a contar algún caso específico para aterrizar esto, que si no se queda un poco teórico, ¿vale?
Cuando hablamos de comunicación, tenemos dos aspectos, digamos, diferenciados. Está el marketing, están las habilidades de comunicación. Yo me voy a meter en marketing, pero también la otra hay que tenerla en cuenta. Muchas ocasiones, esa parte del trabajar el compromiso es trabajar la propia comunicación de la compañía, sin irte a campañas. ¿De qué hablo yo? Lo que no se habla no existe. Por tanto, solamente con decir, oye, vamos a empezar a hablar de esto y darle a la gente alguna herramienta para hablar, porque si no, van a hablar de EPIs, ¿vale? Si no, esas herramientas hablan de EPIs porque parece que es lo fácil, los llevas o no los llevas puestos, le das una herramienta y se empieza a generar una atención diferente. Si tu jefe te viene y te pregunta cuántas cajas haces, tú te focalizas en las cajas. Y si tu jefe te viene y te pregunta, oye, ¿qué problemas has tenido? Para vosotros es muy evidente, porque probablemente aquí estemos mucha gente que trabajamos prevención. Pero muchas veces estas cosas, que las tenemos implantadas, no es tanto el qué como el cómo lo hacemos. Ese cómo, ¿no? Y al final te encuentras con gente que está haciendo esas conversaciones, pero las está haciendo, oye, mira, voy a leer esto que nos han mandado de prevención y vamos a acabar. Entonces tienes que acabar dándole a la gente herramientas que sean útiles, que sean ágiles, que permitan. Ejemplos de este tipo, ¿vale? Este es un ejemplo de una empresa que quería trabajar el tema del compromiso visible. Entonces puedes hacer varias cosas, pues insisto, hacer una campaña. De hecho, su primera idea era hacer una campaña. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo distinto. En vez de hacer una campaña de lo que tú entiendes que son las expectativas de seguridad que tengo yo como compañía de los trabajadores, ¿por qué no hacemos un trabajo en grupos de interés? Con los trabajadores, con los mandos intermedios y con la dirección. ¿Qué cree el trabajador que tú quieres que haga? ¿Cuáles son los comportamientos básicos del trabajador? Claro, yo se lo puedo decir. Yo he hecho la evaluación de riesgos y le digo, los comportamientos básicos son estos, 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 estos y estos. Y además que no fumes. O le puedo preguntar a ellos, ¿cuáles son los comportamientos básicos vuestros? Con eso consigo varias cosas. Una, saber lo que ellos saben. Porque yo no sé lo que ellos saben si no les pregunto. Saber lo que es relevante para ellos. Y también saber qué barreras tienen ellos para eso. Con lo cual yo esas barreras las puedo trabajar luego con los mandos, que a su vez tendrán sus barreras, que las trabajo con la dirección, y voy dando solución y respuesta a esas barreras, y al final saco una campaña en la que están lo que los trabajadores han identificado como cosas básicas y el comportamiento que tiene que tener el liderazgo de la organización para facilitar eso. Entonces la campaña tiene mucho más impacto, ¿por qué? Porque es suya, la han creado ellos. Pero aparte de ese resultado, tienes todo un camino en el que has ido trabajando. Conciencia, comportamiento, escucha, cambios, bajada de barreras y liderazgo. ¿Vale? Este puede ser un ejemplo. Otro ejemplo de otra empresa es cómo hacer la visibilidad, visibilizas el compromiso mediante campañas más visuales, más relacionadas con el marketing. Esta es una campaña que hicimos en Azucarera, muy sencilla. Las fábricas tenían una inversión muy fuerte en temas de seguridad, pero claro, son fábricas muy grandes, con unos riesgos muy altos, y entonces pues había dificultad de ver esa inversión. Y los grandes números a veces te dejan un poco frío, ¿no? Entonces ganando 1.200.000 euros en seguridad, bueno, sí es un número grande, pero emocionalmente, ¿no? Esa parte de la racional te deja un poco frío. Bueno, pues entonces vamos a hacer una campaña en la que vamos a poner una mano amarilla en todos aquellos riesgos que identifican los trabajadores. Y una vez que se resuelven, le ponemos una mano verde encima. Entonces tú ibas por las fábricas y era súper visual. Ay, mira, pues en esta zona se han hecho un montón de cosas. ¿Por qué? Porque veo un montón de manos verdes. Con lo cual, al final, estás trabajando la visibilidad con una campaña, pero como decía Beatriz, con un fin muy específico, muy pensado. A veces los técnicos de prevención estamos muy acostumbrados a trabajar en la soledad, ¿no? Durante muchos años nos hemos sentido solos, ahora ya la cosa va cambiando, y entonces nos organizamos nosotros nuestros propios recursos, ¿no? Ah, pues tengo que hacer una cosa de guantes, y entonces acaba no sé qué, ahora voy a hacer una cosa para que la gente vea el reconocimiento, y se acaba yo misma, ¿no? Incluso en empresas que contaban con un departamento de comunicación. Eso, ¿no? Vamos a hacer esto para algo, ¿no? Para que sirva de algo. Y en estos casos te sirve tanto la definición como la ejecución del proyecto. Otro caso, pues en este caso lo que se hizo fue ese análisis comportamental de toda la empresa y finalmente lo que se hizo fue que lo contaran los propios protagonistas. Y para elegir a los protagonistas que lo tenían que contar, lo que hicimos fue elegir a los protagonistas más complejos, ¿no? Todos que hemos trabajado en empresa, siempre hay algunos mandos que nos cuesta un poco más llevarnos a nuestro camino. Bueno, pues se buscaron esos mandos y lo que hicimos con ellos fue esto.
Al final lo que hicimos fue un proceso, como dice ella, de grupos de trabajo para identificar que queríamos contar como empresa, no como servicio de prevención, sino como empresa. Y pusimos a contarlo a los protagonistas, que eran mandos directos de cada una de las fábricas, y además aprovechamos para traernos a aquellos que de alguna manera les costaba un poco más sumarse al carro. Eso tuvo un efecto muy fuerte en el propio liderazgo de esos propios mandos, por eso se puede trabajar también el liderazgo mediante las campañas de comunicación. Y luego también en la parte más emocional, más de que todos somos trabajadores, ¿no? Y al final no hay todos somos personas, no hay una línea, también se puede utilizar esta implicación de la parte de liderazgo para definir impactos de comunicación de marketing que sean mucho más humanos. Las experiencias de las personas, lo que es importante para mí, sin irnos a la tragedia, ¿no? Lo que dice ella, que en muchas ocasiones hemos utilizado esto para enseñar a las partes, voy a poner a las partes más negativas, ¿no? Digamos, de las consecuencias. El otro día decía alguien en una ponencia que me pareció muy bueno, es trabajar la seguridad hablando solo de accidentes, es como intentar explicar el matrimonio hablando solamente de divorcios. Pues al final, hablemos del amor, ¿no? Que nos lleva a sitios mucho más interesantes y nos permite colocarnos en otros sitios. No van los vídeos, no pasa nada. Eran unos vídeos de diferentes empresas en las que se hablaba también de temas de bienestar, ¿no? Y al final quiero volver aquí a mi casa para estar con mis hijas y diseñados por ellos mismos, que simplemente con hablarlo con ellos, mira, a este salió. Años quiero volver a pasear con mis padres. Quiero que para el próximo año todos nos podamos seguir viendo. Quiero pasar más tiempo con mi hijo y hacer más actividad deportiva. Quiero acabar mis horas para disfrutar de mis niñas en verano. Quiero seguir disfrutando de mis viajes. Quiero seguir viviendo la vida al 100%. Quiero seguir dando lo mejor en cada una de las facetas de mi vida. Quiero seguir conciliando mi vida personal y profesional. Quiero tener la misma salud que este año para poder seguir disfrutando de la bicicleta. Quiero seguir disfrutando de la familia y del deporte que más me apasiona, el balonmano. Volver a ver a mis compañeros del cole después de 25 años. Quiero ir a disfrutar. Deseo que en el 50 aniversario del Pascual no tengamos ningún accidente. Por acabar un momento el tema, como veis, esto está hecho con medios muy caseros, es decir, la inversión aquí es muy reducida. Al final, uniendo un poco la ponencia de Beatriz y la mía, utilizando el sentido común, preguntando, escuchando y haciendo una labor conjunta, trabajas participación, trabajas liderazgo, trabajas conciencia, también nos sirvió a nosotros para aprender cosas, y trabajas enganche, ¿no? Que al final el marketing va de enganchar. Gracias. Enamorada.